¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire, así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos, o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov/corazón saludable. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en este lunes 27 de mayo. Les saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares de hoy. Al menos 21 personas perdieron la vida y 500,000 de hogares y empresas se quedaron sin electricidad en un fin de semana de tormentas en el centro y sur del país. Tenemos los pormenores. Y comienza la cuenta regresiva a menos de una semana de las elecciones en México. Hablaremos con un representante del INE sobre cómo pueden votar los mexicanos en el exterior. Y el expresidente Trump regresa a corte mañana para oír los argumentos finales en el juicio en su contra en Nueva York. Analizamos los posibles escenarios. Voz News inicia ahora. We're right in the middle of the tornado, Brenda. What do I do? The car is shaking. El número de víctimas por tornados y otras tormentas registradas el fin de semana en el sur de Estados Unidos subió hasta al menos 21 muertos, informaron hoy las autoridades, en momentos en que el mal tiempo produce una agobiante ola de calor de principios de temporada que batió récords desde el sur de Texas hasta Florida. Desde el sábado, los tornados han arrasado la región conocida como las Grandes Llanuras del sur del país, partiendo desde el norte del estado de Texas y avanzando hacia el este, pasando por Arkansas, Kentucky y Oklahoma. Numerosos edificios y estructuras quedaron destruidos a su paso. Cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad después del impacto de las tormentas en buena parte de las Grandes Llanuras. Las labores de rescate y servicios de emergencia continúan. Y una de las zonas más afectadas fue la pequeña comunidad de Valley View en el condado Cook, al norte de Fort Worth, en Texas. Nuestro compañero Fernando Mejía estuvo en el área y nos tiene lo último sobre la catástrofe ocurrida el sábado por la noche. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra la situación en esta zona? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como se podrán imaginar, es una escena muy triste con tanta devastación que hay por todos lados en esta zona. Yo me encuentro aquí en Valley View, un pequeño pueblo al norte de Fort Worth, que fue una de las zonas más afectadas, que incluso el mismo gobernador del estado, Greg Abbott, visitó ayer para evaluar los daños y estar con los damnificados. Esto es lo que quedó de la gasolinera del pueblo. Solo quedaron escombros y las huellas dejadas por el tornado, decenas de carros destrozados, de personas que acudieron al lugar en busca de protección. Algunos de ellos compartieron videos de cómo se vivió el paso de este devastador tornado aquí en el área. Esta mañana muchos incrédulos regresaban para ver lo que había quedado. Pues está triste, mucha gente que perdió sus casas, sus carros, todo lo que tienen. Es triste. Para recuperar va a estar difícil. El gobernador del estado, Greg Abbott, visitó el área el día de ayer y en su cuenta de Twitter declaró esta zona como una zona de emergencia y desastre. Le pidió a los damnificados declarar y documentar los daños para recibir la ayuda apropiada según sus necesidades. ¿A cuánto ascienden los daños, tú crees? Pues la verdad no sabría decirle exacto, pero ya solo para arreglar esta ya voy gastándome como unos $5,000, $6,000 ya, solo en materiales que voy a utilizar. Y me falta todavía, sí. Pero pues lo importante es que no hubo
mi familia no le pasó nada. Pues la teníamos lista, vale que no estábamos habitándola todavía ella. Esteban Rodríguez nos muestra cómo quedó la casa móvil que estaba a punto de cambiarse a vivir con su esposa. Dijo estar vivo de milagro. La mudanza la tenían planeada para el domingo en la mañana. Pero sí, doy gracias a Dios que estoy alentadito. ¿Y qué sentía? Oh, no, pues se asusta uno porque yo lo había visto en videos en otras partes. Pero en vivo sí estuvo tremendo, sí. ¿Qué sintió? Ah, no, afligido. Si necesitan que les traigamos de comer, algo más que necesiten. No, por de pronto no. Ok, no, está gracias. bien. La tragedia ha despertado el sentido de solidaridad en esta pequeña comunidad en donde sus mismos residentes se ayudan entre sí, como este grupo que va ofreciendo todo tipo de ayuda al que necesite. Es triste lo que se está viviendo, entonces pues es por humanidad. ¿Y qué es lo que están haciendo? Nosotros ahorita vamos llegando y estamos ofreciendo nuestra ayuda si necesitan que les ayudemos a levantar basura, no sé, aguas, sodas, no sé, lo que sea. Fue un tornado que pasó y nos destruyó toda la casa y todo. Hemos quedado sin agua y sin luz. ¿Qué es lo que más necesitan? De todo, ropa, zapatos, comida y todo. ¿Qué le pide a la gente? Que nos ayude, que tiendan una mano amiga y ayuden a todo el damnificado que pasó esta catástrofe. Los condados más afectados fue el condado Cook, Collin y Denton. Al menos el tornado que tocó tierra aquí en Valley View fue catalogado, más bien fue confirmado como un F2 con vientos de más de 130 millas por hora. Las imágenes que les mostramos hablan por sí solas de la devastación que dejó detrás. Fernando Mejía, Voz Media, regresó al estudio. Y este próximo domingo, 2 de junio, se llevarán a cabo las elecciones generales en México, que incluyen la elección presidencial, una muy importante decisión para los mexicanos, ya que de ello dependen los siguientes 6 años del país. Por ello es sumamente importante que los mexicanos que residimos en los Estados Unidos participemos en este ejercicio democrático. Para hablar sobre ello, nos acompaña el día de hoy Cuitláhuac Osorio Ayllón, secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores desde México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Secretario, quisiera comenzar preguntándole en qué comicios electorales van a poder participar los mexicanos que viven en el exterior. Los mexicanos que viven en el exterior van a poder participar bajo 3 modalidades. De hecho, déjenme comentarles que ya están participando porque quienes eligieron la modalidad postal ya nos han estado enviando sus paquetes postales a partir de la última semana de abril, de tal manera que pues ya muchos ya han votado. En el mismo sentido, quienes eligieron el voto electrónico por internet ya lo han estado haciendo desde el 18 de mayo y lo podrán hacer hasta el 2 de junio a las 6 de la tarde. De tal manera que, por ejemplo, les podría decir que al día de hoy ya recibimos una cantidad muy importante de votos desde el extranjero. Estamos hablando ya alrededor de más del 40% de quienes están en posibilidades de votar ya lo hicieron. Wow, esta es una cifra bastante interesante. ¿Cuántos mexicanos se registraron para votar desde los Estados Unidos, secretario? Se registraron para votar 223,961 mexicanas y mexicanos que estarán en posibilidades de votar, pero a esto habría que agregarle que en cada sede consular que tendrá la modalidad presencial podrán votar 1,500 más, lo que nos da un total de 258,461 ciudadanos que podrían ejercer su derecho al voto desde el extranjero. Precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con quienes no se registraron para votar desde el exterior, pero quisieran hacerlo? ¿Nos puede explicar, por favor, cómo va a funcionar esto? Sí, con mucho gusto. Quienes no se registraron para votar desde el extranjero o inclusive algún ciudadano que esté de paso en alguna ciudad que tenga algún consulado habilitado como para votar bajo la modalidad presencial, se puede presentar al consulado. Lo único que tendría que hacer es llevar una credencial para votar del Instituto Nacional Electoral. No importa que esta hubiera sido expedida en el extranjero o en territorio nacional, y podrá participar siempre y cuando la credencial esté vigente y también
que no se hubiera registrado para el voto postal o el voto electrónico por internet, porque esto pues supondría que pudiera votar 2 veces. Entonces, si cumple estos requisitos, puede presentarse al módulo receptor de votación y participar. Por supuesto, era una de las preguntas que tenía, muy importante, vamos a repetirlo. Por ejemplo, si alguien se encuentra de viaje y tiene su credencial de elector vigente, puede acercarse a uno de los 23 consulados que estarán habilitados por el INE precisamente para recibir estos votos. ¿Puede mencionarnos algunos de ellos? De hecho, estamos poniendo ya aquí en pantalla las 23 ciudades en los Estados Unidos en donde se va a poder llevar a cabo el voto de manera presencial. Si quiere compartir con nosotros algunas de ellas, secretario. Sí, aquí el aspecto que me gustaría resaltar es que la hora de votación va a ser diferente porque estarán abiertos los módulos receptores de votación de 8 de la mañana a 6 de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México. Entonces, dependiendo de donde se estuvieran ubicadas o la ciudad, va a cambiar respecto del tiempo local. Los que estén, por ejemplo, en California, Los Ángeles, Phoenix, Sacramento, San Diego, San Francisco, San José y Santa Ana, tendrán que votar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El caso de Chicago, Dallas, Houston y Oklahoma, de 9 de la mañana a 19 horas. Y los que están del otro lado, Atlanta, New Brunswick, Nueva York, Orlando, Raleigh y Washington, lo harán de 10 de la mañana a las 8 de la noche. Muy importante esto que señala, muy importante, por supuesto, tenerlo en cuenta y también recordarle a la gente que se inscribió para votar de manera electrónica. La hora límite para votar de manera electrónica es las 6 de la tarde, hora central de México, de la Ciudad de México, para que lo tengan en cuenta. Sabemos también que ahora se podrá votar por una posición al Senado que representará a los mexicanos en el exterior. ¿Nos podría hablar un poco de ello? Y bueno, déjenme decirles, todos los que voten desde el extranjero podrán votar por presidente y senador de la República. El resto de los ciudadanos, dependiendo de la entidad del cual provienen, podrán votar para gobernadores y diputados locales. Esto tiene que ver con la legislación local. Además de que si tienen o no esa votación. Entonces, algunos podrán votar no solo por presidente y por senador, sino también por gobernador y diputados locales. Secretario, ¿en dónde puede encontrar la gente más información sobre este proceso democrático? Toda la información está disponible en www.votoextranjero.mx. Ahí encontrarán información respecto de los horarios, de las modalidades de votación. Toda la información que ustedes requieran la van a poder encontrar en ese portal. Bueno, importantísimo, por favor, le recordamos a los mexicanos en el exterior que todavía tienen oportunidad de hacer valer su voz a través del voto en este proceso electoral histórico, estas elecciones históricas que se llevarán a cabo en nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, al contrario, y exhortar a nuestros connacionales a que participen. Siempre les digo que el que esto sea hoy una realidad es el resultado de la lucha de muchos mexicanas y mexicanas que lucharon por este derecho, entonces hay que ejercerlo y hay que participar. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, secretario. A sus órdenes. Gracias. Y precisamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó la conferencia matutina, conocida como la mañanera de este lunes, para hacer un llamado a la ciudadanía a que asista a las urnas a votar. Escuchemos parte de lo que dijo. Y yo espero que todos participen, que participen los ciudadanos y además que lo hagamos en santa paz. Que esto es muy importante para el país. Por falta de democracia nos ha ido mal. Cuando hay democracia nos va bien. López Obrador habló en su intervención sobre los fraudes electorales y sus malas experiencias en torno a casos de compra del voto. Sin embargo, aseguró que la única forma de hacer frente a estos males es acudiendo a sufragar.
Y mire, ya lo escuchaba, pero queremos recordárselo de nuevo. Los mexicanos que se inscribieron para votar de manera electrónica desde el extranjero ya pueden hacerlo. Debieron haber recibido un correo electrónico con las instrucciones para votar. Si usted no lo encuentra, busque en otras bandejas de entrada, como el spam. Lo único que tiene que hacer es seguir el enlace, introducir el código que le dieron en este correo, elegir una contraseña y entonces podrá acceder a la boleta de votación electrónica. Recuerde que puede votar en cualquier momento y la fecha límite es el próximo domingo 2 de junio a las 6 de la tarde, hora central de México. Como lo escuchó, según datos del INE, más de 200,000 mexicanos se registraron para votar desde los Estados Unidos en estas elecciones. Si no se registró, aún puede votar de manera presencial el día de las elecciones en alguno de los 23 módulos del INE en los Estados Unidos, pero recuerde, solo se permitirán a 1,500 personas por cada sede para votar. Para más información también puede visitar la página centralelectoral.ine.mx. Por cierto, Voz News se traslada a México y desde este jueves le estaremos llevando la cobertura especial de estas elecciones históricas a través de todas nuestras plataformas, así que por favor manténgase al pendiente. Y mañana se retomará el juicio en contra del expresidente Donald Trump por un pago secreto en la ciudad de Nueva York y cada vez estamos más cerca de la decisión final. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos cuenta lo que veremos durante esta semana tan importante en este caso. Vanessa. Hoy empieza una semana decisiva para el juicio contra Donald Trump en Nueva York y es que mañana lo que vamos a ver son los alegatos finales, que es la parte en la que tanto la defensa como la fiscalía se dirigen por última vez a los jurados para intentar convencerlos de que Donald Trump es inocente o es culpable. Después de eso viene un momento también muy importante para este caso y es el momento en el que el juez Merchan va a dar las instrucciones finales a los jurados. Estas instrucciones son tan importantes porque es el momento en el que el juez le explica a los jurados cuáles son las leyes y cuáles son las consideraciones legales que ellos tienen que tener en cuenta para decidir si Donald Trump cometió o no cometió un delito. Este momento es tan importante que incluso una de las mayores quejas que puso durante estas semanas la defensa tiene que ver con esas instrucciones que se le van a dar a los jurados, porque es de acuerdo a esas instrucciones que ellos van a tomar esa decisión de si Trump es culpable o es inocente. Recordemos que el juez Merchan impuso tantas restricciones al posible testimonio de Brad Smith, que es el expresidente de la Comisión Federal de Elecciones, que finalmente la defensa decidió no llamarlo a testificar. Pero ¿qué era lo que quería la defensa con el testimonio de Brad Smith? Era que alguien con todo el conocimiento de la ley respecto a gastos de campaña le diera las instrucciones indicadas a los jurados. Y es que Brad Smith, como digo, finalmente pues no dio su testimonio, pero sí ha dicho abiertamente que el pago de un acuerdo de confidencialidad, como es el caso del acuerdo que firmó Donald Trump con Stormy Daniels, no hace parte de un gasto de campaña. En ese sentido, y como ha explicado la parte de la defensa, pues sí, ese acuerdo de confidencialidad, que es de donde surge todo este caso, ni siquiera es un gasto de campaña, no es un gasto electoral, pues entonces ni siquiera se debería estar considerando un posible delito y ni siquiera debería haber tenido inicio este juicio. Ahora bien, pues como digo, esa parte es fundamental y van a ser los jurados los que en base a esa ley, a esas leyes y a esa interpretación de la ley que les dé el juez Merchan, decidan si Trump es culpable o no es culpable. El juez Merchan finalmente lo que dijo es que era él el encargado de explicar a los jurados cuáles son esas leyes. Sin embargo, es ampliamente conocido en el derecho que esas leyes sobre gastos de campaña son muy complicadas y son una de las áreas más complicadas incluso del derecho para muchos abogados. Después de eso, pues lo que viene es el tiempo en el que los jurados van a intentar llegar a un consenso sobre si Donald Trump es culpable o no es culpable. Si esto tarda mucho tiempo, incluso pudiera suceder que el juez tenga que declarar la nulidad del caso si al final no llegan a un consenso. Pero vamos a ir viendo cómo se desarrollan todos estos pasos tan fundamentales que vamos a ver esta semana y cuáles son los escenarios y las vías de final que se vayan abriendo durante esta semana en este juicio contra Donald Trump.
Chase Oliver será el candidato del Partido Libertario tras conseguir el apoyo del 60% de los votantes del partido en la convención de la formación durante este fin de semana. A pesar de que se especuló durante mucho tiempo con Robert F. Kennedy, que podría ser el elegido, fue eliminado en las rondas preliminares al conseguir apenas un 2% de los sufragios. Oliver necesitó 7 rondas de votaciones para conseguir la nominación. A lo largo de un día largo y con diversas polémicas, las distintas fracciones del partido compitieron por conseguir la candidatura, así como los puestos de liderazgo. Tras su victoria final, que se llegó tras una votación final en la que de no salir él no habría habido candidato libertario, Oliver prometió unificar al partido en su discurso de aceptación. Y el expresidente Donald Trump finalmente hizo su esperada aparición en la Convención Nacional Libertaria este sábado con un desafiante discurso que lo convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en participar en el evento libertario que se realiza desde 1972. El discurso de Trump estuvo lejos de ser un discurso convencional. Tras hacer historia en el Bronx, un bastión demócrata en Nueva York, el expresidente se dirigió a una multitud escéptica y parcialmente hostil que estaba listo para abuchearlo, criticarlo y hacerle la vida imposible en el escenario, convirtiendo un simple evento de campaña en un reto político interesante para un Trump acostumbrado a mítines llenos de simpatizantes de su base. Hacemos una breve pausa. Mire, Nueva York es considerado uno de los estados menos libres. Entérese por qué al regreso. Oirán de guerras y de rumores de guerras, naciones contra naciones, reinos contra reinos, de hambre, destrucción, dolor. Pero no teman, nuestro Rey ha vencido al mundo. Y Samaritan's Purse marcha en el nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. The Biden administration wants an open border. Darnos cuenta de que el enemigo es común. Con esta administración se han perdido más de 85,000 niños. La inmigración indocumentada continúa sin control en la frontera sur. La frontera sur sigue completamente colapsada. Lo que primero hace falta es un presidente que quiera asegurar la frontera. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos. Desvío de $90 millones del presupuesto estatal. Santis no se puede apartar de Trump. Cautivar al votante hispano. Tenemos una oportunidad como conservadores. El expresidente evita el embargo de varias de sus propiedades. Un banquero, un abogado corporativo. Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos, como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en children'sinstitute.org. Para sorpresa de muchos, Nueva York fue nombrado como uno de los estados con menos libertad por un estudio que analiza las libertades económicas y personales en cada uno de los estados de la nación. Verónica Silveri nos dice más en el siguiente reporte. Verónica. Hoy les revelamos, Karina, que Nueva York fue nombrado de nuevo el estado menos libre del país, ocupando la posición número 50 en un estudio realizado por el Cato Institute que mide las libertades económicas y las personales en cada uno de los estados de la nación. Nueva York sacó las peores puntuaciones en las categorías de deuda e impuestos estatales y locales por ser los más altos, consumo gubernamental, uso de la tierra y política laboral.
Desde el año 2000 es el estado del país con menos libertad. En el ranking de 2022 estuvo precedido por Hawái y California, en el puesto 49 y 48 respectivamente. Nueva York ha sido el estado menos libre del país durante mucho tiempo. De hecho, el Empire State ha sido el peor estado en cuanto a libertad en todos los años desde que se comenzó a hacer el informe. La libertad económica es el punto débil más significativo y sigue empeorando absolutamente. Los creadores de la clasificación recomiendan al gobierno y funcionarios del estado recortar el gasto y los impuestos, pagando la deuda y aboliendo las leyes del control de los alquileres. Las condiciones de vida en Nueva York han provocado un gran éxodo de ciudadanos hacia otros estados del país. Una encuesta publicada hace algunos meses reveló que un tercio, es decir, el 27% de los residentes de Nueva York planea abandonar el estado en los próximos 5 años. Las razones de las mudanzas: los neoyorquinos no están conformes con lo que cuesta vivir en el estado. Un 67% asegura que les resulta bastante caro residir allí, frente al 33% que asegura que el coste de la vida es el correcto. El crimen, asegura el sondeo, también es uno de los temas que más preocupa a los residentes. El 49% de los encuestados afirmó que no se siente nada seguro respecto a cómo el gobierno estatal intenta solventar este problema. Por otro lado, volviendo al ranking, en los primeros lugares se encuentra New Hampshire, seguido de Florida. Estos son los estados con mayor libertad de la nación. Con esta información volvemos con ustedes, Karina. Gracias, Verónica. Vamos a otras cosas. Johnny Wachter, reconocido por su papel en la serie General Hospital, fue asesinado en Los Ángeles durante la madrugada del sábado. De acuerdo con las informaciones preliminares sobre lo sucedido, el actor de 37 años recibió varios disparos luego de que 3 delincuentes intentaran robar su auto en el centro de la ciudad. La noticia fue confirmada por su madre en diálogo con el medio TMZ. El actor nació en 1986 en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, y comenzó su carrera artística en 2007 cuando fue parte del programa Army Wives, transmitido por Lifetime, en donde interpretó diferentes papeles. Además de General Hospital, fue parte de series como Westworld, The OA, NCIS, Station 19, Criminal Minds y Hollywood Girl. Descanse en paz. Y mire, precisamente familiares de las víctimas de la masacre en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, denunciaron a Meta y la fabricante de videojuegos Activision Blizzard en una presentación judicial el viernes en California, en donde aseguraron que ambas compañías ayudaron a entrenar y armar al tirador de 18 años que mató a 19 niños y 2 profesores en 2022. Los denunciantes aseguran que Salvador Ramos jugaba con frecuencia a un juego de disparos en primera persona creado por Activision Blizzard. Una de las versiones de Call of Duty que descargó el tirador tenía incluso el rifle que luego eligió para la masacre, aseguran. Mire, por su parte, Meta habría ayudado a que Ramos se radicalizara al no controlar los contenidos a los que accedía el entonces menor de edad en Instagram. La masacre se produjo poco después de que cumpliera 18 años, pero según la demanda, la red social le había venido mostrando contenido inapropiado desde tiempo atrás. Y ante el deseo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de querer expandir su influencia y tener pleno poder para gestionar futuras pandemias, 24 gobernadores republicanos expresaron su total oposición a que Estados Unidos ceda su autonomía para resolver situaciones de crisis sanitaria como la vivida con el COVID al organismo dependiente de las Naciones Unidas. Mire, en una carta enviada a Joe Biden, los gobernadores republicanos aseguraron que si el país llega a un acuerdo con el resto de naciones, se permitirá que la OMS se convierta en una autoridad mundial que dicte cómo han de gestionarse hipotéticas pandemias que surjan en el futuro. El emisario de la ONU para Oriente Medio, Tor Wennesland, pidió este lunes a Israel llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre el bombardeo en el que murieron al menos 45 personas en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. El suceso, ocurrido la noche del domingo, se produjo a raíz de un ataque cuyo objetivo eran 2 altos mandos de Hamás y el que pareció desencadenar un incendio que se propagó por un campamento de tiendas de campaña, matando a docenas de personas, según las autoridades sanitarias de
de Gaza. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este lunes que el mortal bombardeo que golpeó un campamento de desplazados en Rafah, en el sur de Gaza, fue un accidente trágico y que su gobierno está investigando. En Rafah evacuamos a 1 millón de residentes que no están implicados y a pesar de nuestros esfuerzos, ayer domingo se produjo un trágico accidente, declaró Netanyahu ante el Parlamento y añadió que su gobierno investiga lo sucedido después de que las autoridades del territorio palestino informaran que el bombardeo dejó al menos 45 muertos. Y por otra parte, la administración Biden se opone a avanzar en una resolución contra Irán en el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU por sus graves violaciones nucleares. Esto en contraste con la intención de sus aliados europeos, Francia, Reino Unido y Alemania. Así lo informó un diplomático europeo a la agencia Reuters. La última resolución contra Irán fue presentada por la OEA hace 18 meses. En aquella oportunidad, el organismo ordenó a Teherán cooperar en su investigación sobre partículas de uranio encontradas en 3 sitios no declarados, algo que el régimen islámico no ha podido explicar. Y mire, el acuerdo de seguridad firmado este lunes por España y Ucrania durante la visita oficial de Zelensky a Madrid comprende una ayuda militar de Madrid de 1.000 millones de euros, así lo anunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Escuchemos parte de lo que dijo. Ucrania puede contar con España en su lucha por la paz, en la defensa de todos los valores y principios que nos unen, que son los valores de la Carta de Naciones Unidas: la libertad, la soberanía nacional, la integridad territorial, la democracia y esperemos que dentro de poco también un futuro compartido dentro de la Unión Europea. Por la paz en Suiza. Según los datos del Kiel Institute, que cuenta las armas prometidas y entregadas a Ucrania desde la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, España había comprometido hasta ahora 330 millones de euros de ayuda militar a Kiev, lo que le sitúa como un contribuyente modesto a nivel europeo. Más de 2.000 personas quedaron sepultadas por un enorme deslizamiento de tierras que arrasó un pueblo en Papúa Nueva Guinea, así lo informó este lunes el gobierno de ese país, que pidió además ayuda internacional para las labores de rescate. Escuchemos más sobre esta tragedia en el siguiente reporte. Se trata de una aldea situada en la ladera de una colina en la provincia de Enga, en el centro del archipiélago, que fue casi completamente arrasada cuando colapsó parte del monte Mangalo en la mañana del viernes, sepultando numerosas casas y a las personas que dormían en su interior. El deslizamiento de tierra seguía avanzando el lunes, lo que ponía en peligro tanto a los posibles sobrevivientes como a los socorristas. Las autoridades estiman que la luz podría tener hasta 8 metros de profundidad. Los vecinos indicaron que el corrimiento pudo estar provocado por las recientes lluvias, que fueron muy intensas. El año pasado, las personas inmigrantes iniciaron nuevos negocios en Estados Unidos a una tasa más de 2 veces mayor que la de negocios abiertos por personas nacidas en el país, esto según un análisis del Stanford Latino Entrepreneurship. Pero muchos no saben cómo crear y financiar una pequeña empresa o emprendimiento. Para eso existe la Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, SBA, por sus siglas en inglés, la cual ayuda a iniciar su empresa. Esto desde la planificación, financiamiento, hasta el manejo y apertura. La SBA también ofrece asistencia, así como programas de financiamiento y capacitación a los propietarios de empresas de diversos grupos minoritarios. Para encontrar información en español, usted puede visitar la página web que aparece en su pantalla. Hacemos una breve pausa comercial. No se despegue de su asiento, que ya volvemos con más de Voz News. Oirán de guerras y de rumores de guerras, naciones contra naciones, reinos contra reinos, de hambre, destrucción, dolor. Pero no teman, nuestro rey ha vencido al mundo. Y Samaritan Spurs marcha en el nombre de Jesús.
Mamá, te quiero conmigo, enseñándome tus secretos, escuchando mis historias, alcanzando mis sueños, riéndonos del mundo. Hazte la mamografía. Hazlo por mí. Como le informamos, el expresidente Donald Trump estuvo este fin de semana en la convención del Partido Libertario, en donde, por cierto, se escogió al candidato de este partido para las elecciones que vienen en noviembre. Para hablar de este importante tema, hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media. Bienvenidos, feliz lunes para ustedes. Y bueno, comenzamos con este tema, aunque se especuló por mucho tiempo que Robert Kennedy Jr. terminaría siendo el candidato, no lo fue. ¿Qué opinan ustedes sobre Chase Oliver? Y comienzo contigo, Vanessa. Yo creo que más que libertario es una persona de extrema izquierda. Todas las cosas que a mí se me ocurren que pueden ser de extrema izquierda, como lo concerniente a la ideología de género, las cuestiones de migración, también ya cosas más como BLM y las cuestiones raciales, es que tiene posturas de izquierda, de extrema izquierda. A pesar de eso, yo sí quisiera señalar que me parece que es una buena idea de Trump que esté yendo incluso a esas cosas, y a pesar de que lo abucheen, creo que se dio bastantes buenas frases, como cuando les dijo: ustedes verán si quieren seguir sacando 3% y no conseguir nada, o si se unen a mí, que soy el candidato que de verdad va a parar lo que está haciendo Biden. Esa era precisamente una de mis preguntas. Y bueno, me voy ahora con Alfonso. ¿Tú crees que fue una buena idea que Trump haya asistido, Alfonso? Bueno, yo creo que fue arriesgada. Los otros eventos a los que ha ido, como el Bronx o esa visita a la bodega en Manhattan, yo creo que eran todos eventos muy montados, donde sabía que la gente lo iban a acoger a él. Pero en este caso tenía una audiencia donde muchos no comulgan con él, están muy molestos con su administración porque dicen que violó las libertades individuales. Yo creo que fue audaz, pero al mismo tiempo yo creo que da resultados, porque si bien hay muchos libertarios que no van a apoyarlo, que no van a votar por él, hay muchos que sí están dispuestos a apoyarlo. O sea que yo creo que a la larga es una buena estrategia ir a todos los foros posibles para presentar su candidatura y sus ideas. Y como dije, o sea, sí fue abucheado, pero también fue aplaudido por muchos. Y hablando de Chase Oliver, ¿qué te parece a ti, Alfonso? Pues sí, concuerdo con Vanessa. Yo creo que el libertarianismo moderno ha sido cooptado por la izquierda radical, por la cultura woke, y este individuo pues es una figura más que representa esas ideas. Por eso hay muchos libertarios que tampoco comulgan con él, ¿verdad? O sea que yo creo que sí, me parece que es una figura de izquierda, pero tenemos en el libertarianismo un movimiento que creo que está dividido. Unos apoyarán a Trump y otros pues apoyarán a este candidato. Orlando, comienzo contigo con la pregunta original, que era: ¿qué piensas precisamente de Chase Oliver? Mira, Chase, de acuerdo, creo que es el Partido Libertario lanzándose por el barranco. Creo que decidieron, cuando Trump les planteó un dilema, que es o ganar por primera vez apoyándolo o seguir con su 3%, el Partido Libertario ni siquiera optó por el 3%, sino creo que van a reducir ese porcentaje a un 1% con un tipo como el que acaban de elegir, como Chase Oliver. Y quería decir rápido con respecto a la participación de Trump, fue magistral. Yo creo que se ganó un montón de votos libertarios que no, pues en este punto, con unas elecciones cuestionadas, yo creo que no sobran. Fue una exposición magistral. Empezó a hablar punto por punto de cualidades de su gobierno que deberían ser compartidas por los libertarios, y veíamos entonces a libertarios abuchando, por ejemplo, que el presidente dijera que fue el primero en décadas sin empezar una guerra, a libertarios abuchando que el presidente dijera que iba a nominar libertarios para su gabinete, pero luego se los metió en el bolsillo cuando prometió que el primer día de su gobierno iba a darle el perdón a Ross Ulbricht, que es como un ícono del movimiento libertario,
y ahí terminó de ganarse los aplausos. Yo creo que fue the art of the deal en tiempo real. Bueno, sin duda alguna que genera, y veo sonriendo. Alfonso, antes de que pasemos al otro tema, te veo esa sonrisita, dilo por favor. No, yo creo que estoy de acuerdo. O sea, Trump él sabe que estos votos lo ayudan. Es importante porque hay que reconocer que hay un sector en la base republicana, o más bien personas que usualmente votan republicanos, que han estado considerando la candidatura de RFK Jr. Entonces, es importante que él demuestre que él puede representar a ese sector del electorado. Él no quiere perder votos a RFK, él quiere que la mayoría que sea Biden, los votantes de Biden que opten por votar por RFK, no gente que usualmente vota por el Partido Republicano. No, y definitivamente lo que llama la atención es la piel gruesa de Trump, ¿no? Para meterse en la boca del lobo, por decirlo de alguna manera, sabiendo que se estaba exponiendo a los abucheos, a las críticas, y que finalmente, como lo dice Orlando, logra de alguna manera meterse a la bolsa a algunos de ellos. Vamos a pasar a este segundo tema que sigue siendo con Trump, porque el día de mañana se retoma el juicio en contra del expresidente en la ciudad de Nueva York por este pago secreto que ha sido tan polémico, por este acuerdo de confidencialidad. ¿Qué es lo que se espera para los argumentos finales del día de mañana y qué podemos esperar durante esta semana, Vanessa? Pues primero la parte en la que las dos, la fiscalía y la defensa, van a tener la última oportunidad para convencer a los jurados. Obviamente de parte de la defensa pues vamos a ver que resalten los puntos fundamentales, obviamente lo mentiroso que es Cohen, lo mentiroso serial que es Cohen, también que Trump no era el contador ni era el abogado al tanto de cada uno de los detalles de los pagos, sino que pues eran las personas encargadas de eso. Y también, por supuesto, el tema de que Trump estaba preocupado también por su familia y no fundamentalmente por las elecciones, o no únicamente por las elecciones. Y lo otro también muy importante pues va a ser la parte de las instrucciones del juez a los jurados, que recordemos que ahí hubo un problema bastante importante cuando la defensa quería llevar a Brad Smith, el expresidente de la Comisión Federal de Elecciones, para que hablara sobre las reglas de los gastos de campaña, y Merchan prácticamente pues puso todas las restricciones para no hacerlo, diciendo que era él el que tenía que explicarle a los jurados cuál es la ley respecto de esto, y eso pues por supuesto va a ser fundamental. Entonces una semana muy interesante, tal vez que se extienda, no sabemos si esta semana vayamos a tener un resultado final o si nos toque que esperar hasta la otra semana. Alfonso, ¿qué es lo que esperas tú precisamente ya en el cierre de este caso? Pues mira, obviamente cada parte va a argumentar lo que han estado argumentando hasta el momento. Trump va a decir que aquí no hay caso, que aquí no se cometió un delito, que esto es un caso traído por los pelos. La fiscalía va a tratar de decir que ellos cumplieron con mostrar que efectivamente Trump falsificó documentos para cometer un delito mayor, un delito grave. Lo que pasa es que no está muy claro cuál es ese delito. Por eso lo que dice Vanessa es muy importante. Las instrucciones aquí del juez al jurado son claves. Ya sabemos que la semana pasada él le dijo al jurado que no era tan importante que ellos estuvieran de acuerdo en términos de cuál fue el delito grave, el delito ulterior que se quiso cometer, con tal que todos estén de acuerdo de que se cometió un delito ulterior, lo que es algo descabellado. Yo creo que al final, pues obviamente tendremos que ver si se logra un consenso, unanimidad en el jurado para encontrarlo culpable, lo cual yo creo que es muy, muy difícil. Y si eso no se da, pues entonces aquí probablemente habrá un mistrial, el juicio será declarado nulo. Y eso son buenas noticias para Trump, pero no son perfectas noticias, porque si el juicio es declarado nulo, pues hay una posibilidad que se lleve a cabo un nuevo juicio, pero obviamente no sería antes de las elecciones de noviembre. Hay que estar pendientes, hay que ver si tendremos una decisión esta semana. Todo va a depender de cuántas diferencias de opinión haya en el jurado, si toma mucho tiempo para lograr un consenso, si sencillamente tratan y no lo logran, pues eso va a tomar tiempo y posiblemente pues nos pudiera llevar a la semana próxima para ya tener una visión clara, ya sea una sentencia o una decisión de mistrial.
A mí me llama muchísimo la atención esto que estabas mencionando sobre las instrucciones que el juez Merchan le dio al jurado diciendo que no era tan importante que determinaran cuál delito, sino que llegaran a un consenso de que se había cometido un delito grave. Eso me llama bastante la atención, que alguno de ellos, ¿no? Bastante la atención. Cerramos este segmento contigo, Orlando. ¿Qué esperas de estos argumentos finales en el caso de Trump en Nueva York? No, si no importa el delito, sino que haya un delito, yo creo que el jurado podría entonces coincidir en que el único que ha confesado un delito en este proceso fue Cohen al reconocer el robo de estos miles de dólares. Mira, yo no creo que lo declaren culpable, yo creo que, pues, como ya han comentado, tiene que haber unanimidad en la decisión. Yo no creo que eso ocurra porque esto es un caso que se vino cayendo abajo por la misma incapacidad de los testigos, ¿no? De los testigos de la fiscalía. Entonces, yo creo que no terminó siendo como esperaban los acusadores. Creo que terminó siendo muy frágil, muy débil. Es probable, yo creo que, como dice Alfonso, declarar el mistrial, que tampoco es una muy buena noticia, pero al menos salva a Trump en temporada electoral. Algo que, sin duda alguna, es muy importante para la campaña presidencial que está en curso. Hacemos una breve pausa. Usted no se retire de su asiento, que ya volvemos con más de Voz News. Oirán de guerras y de rumores de guerras, naciones contra naciones, reinos contra reinos, de hambre, destrucción, dolor. Pero no teman, nuestro rey ha vencido al mundo. Y Samaritan Spurs marcha en el nombre de Jesús. Continúa en sintonía de Voz News. La representante demócrata Rashida Tlaib, en una conferencia que algunos vinculan a grupos terroristas, instó al presidente Biden a adoptar una línea roja sobre la conducta militar de Israel en Gaza. Tlaib criticó duramente a Biden por atacar a la autoridad de la Corte Penal Internacional, que recientemente emitió una orden de arresto en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por presidir la misión militar de Israel en Gaza para destruir a Hamás. Y le recordamos, como se lo habíamos dicho, Biden condenó la escandalosa directiva de la CPI y volvió a defender al Estado judío después de haber amenazado a principios de mes con retener la ayuda militar si Israel se trasladaba a Rafah, un bastión clave de Hamás. Para hablar de este importante tema, vamos con nuestros analistas de nueva cuenta. Comienzo contigo, Orlando. ¿Qué te parecen las declaraciones de esta congresista demócrata? No sorprende, pero aquí el que debería fijar una línea roja es el Partido Demócrata, la congresista Tlaib, porque el daño que le está haciendo es enorme. No hay duda de que ella es la congresista más antisemita que hay ahora en la Cámara y además dio estas declaraciones en el marco de una conferencia en la que había participantes asociados a terrorismo islámico. Por ejemplo, estaba la activista Wissam Rafidi, que es miembro de un frente popular marxista que está en Gaza. Esto debería ser un escándalo porque estamos hablando directamente de congresistas participando en foros donde hay terroristas. Esto es muy peligroso y yo creo que es el Partido Demócrata el que debería condenarla. Vanessa, ¿qué opinas al respecto? Pues Tlaib, como otras congresistas de su squad, simplemente es que son congresistas por los palestinos, por la Franja de Gaza, están representando la Franja de Gaza en Estados Unidos. Uno no entiende esta gente cómo apoya este tipo de cosas y cómo se pone de frente contra Israel. Y de nuevo, muy peligroso lo que está pasando dentro del Partido Demócrata, porque es un partido dividido, pero dividido a un punto en que ya las extremas izquierdas se pelean entre ellos. Si nosotros condenamos que el presidente Biden se está volviendo cada vez más débil respecto del apoyo que debería darle a Israel, pues imagínense aún si tenemos estos grupos extremos que aún lo condenan a él. Creo que es muy triste que esté ocurriendo esto y lo importante que es, o sea, las consecuencias tan dañinas que tiene en materia de política internacional. Alfonso, ¿qué te llama la atención de estas declaraciones? Bueno, lo interesante aquí es que no es solo Tlaib la que hace este tipo de declaraciones o asume estas posturas, es hasta mitad del Partido Demócrata. El Partido Demócrata está controlado hoy por hoy por la izquierda, por la extrema izquierda, y si fuera solo ella, pues no estaría tan preocupado, pero ella representa
un sinnúmero de otros demócratas que piensan como ella, que tienen esta visión que, como decía Orlando, es antisemita. Algunos de estos presentadores, como también decía Orlando, tienen vínculos con grupos terroristas, con un grupo terrorista en particular que opera en Gaza, que es de corte marxista-leninista, o sea, además de ser terrorista. Y lo interesante también es que esto se llevó a cabo en Michigan, y en su discurso ella hizo un llamado a los ciudadanos de Michigan, a los votantes de Michigan, a no votar por Biden como una forma de protesta. Y esto obviamente sería un dolor de cabeza para Biden. Biden necesita el estado de Michigan, necesita ganar Michigan, es un estado péndulo, y puede ser que muchos de esos votantes que lo apoyaron en las pasadas elecciones esta vez se queden en su casa como un voto de protesta, y eso sería obviamente un gran problema para Biden. Y una de las cosas que yo creo que definitivamente llama la atención es que tanto esta congresista como otros miembros del Partido Demócrata incluso han llegado a minimizar los ataques del 7 de octubre, ¿no? O a poner en duda todo lo que ocurrió el 7 de octubre por parte de los terroristas de Hamas sobre Israel. Y yo creo que eso definitivamente es algo preocupante. Vámonos ahora a este segundo tema, que también es algo que llama muchísimo la atención, y es que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor, dijo públicamente el viernes, y lo reconoció, que ha llorado algunas veces después de algunos fallos que se han dado a favor de los conservadores. Estas declaraciones las hizo mientras recibía un reconocimiento en el Radcliffe Institute de la Universidad de Harvard. Y comienzo contigo, Alfonso, que te veo sonreír ante ello. ¿Qué te parece esto? Hablamos de la congresista Tlaib y ahora pasamos a Sonia Sotomayor. Uno se pregunta, ¿de dónde salen estos personajes? Pues salen del Partido Demócrata. O sea, ella fue nominada al Supremo por Barack Obama. Obviamente era una jurista de izquierda. Hemos visto sus cuestionamientos en las audiencias del Supremo, sus planteamientos en sus opiniones. Ella es una jurista de izquierda, ella cree en el activismo. Y pues yo le anticipo que va a seguir llorando, porque tenemos ahora un Supremo mucho más conservador que va a tomar unas decisiones importantes para restablecer el orden constitucional después de décadas de activismo judicial. La juez Sotomayor piensa que el rol del Supremo de los jueces del Supremo es establecer política pública, legislar, y eso no es el rol de los jueces. El rol de los jueces es interpretar el derecho según textualmente y estrictamente según lo que dice la Constitución. Gracias a Dios tenemos ahora, gracias al presidente Trump, un tribunal más conservador, y van a seguir tomando decisiones que no son decisiones para imponer una visión conservadora, es sencillamente para asegurarse que cualquier ley o acción se ajuste a lo que dice textualmente la Constitución. Vanessa, me voy contigo, y sobre todo que llama la atención, ¿no? Esta apertura o esta declaración pública en el marco de recibir este reconocimiento por parte de una magistrada de la Corte Suprema, reconociendo o haciendo esa manifestación. ¿Cómo lo ves tú? Pues a mí me parece bastante curioso. Cuando leí la noticia me imaginaba a Sotomayor llorando porque ya no se iban a abortar tantos niños después de la decisión de la Corte. No sé por qué específicamente lloraba. Y efectivamente, como dice Alfonso, pues yo creo que si está llorando por esas decisiones, van a venir otras decisiones muy pronto que también la van a hacer llorar. Y yo creo que el fondo del asunto es esto de la Constitución, es que los jueces, los magistrados de la Corte Suprema están ahí para hacer cumplir la Constitución, pero es que ellos simplemente no están de acuerdo con la Constitución. Y por eso en el fondo yo sí creo que a muchos les duele muchas cosas, porque en realidad son activistas y en realidad les duele ver ese tipo de cosas. Pero yo sí creo que si alguien quiere ser activista no debería meterse a magistrado de la Corte Suprema. Yo recuerdo hace un tiempo que le preguntaron a Ted Cruz que por qué él no se había lanzado cuando Trump era el presidente como para que lo pusieran como magistrado de la Corte Suprema. Y él dijo, yo no haría eso porque en el momento en el que yo sea magistrado de la Corte Suprema, yo tengo que dejar el activismo, tengo que dejar todas mis causas y mis convicciones, y lo que tengo que hacer es hacer cumplir la Constitución. Eso es una persona decente, no este tipo de cosas. Orlando. Estoy de acuerdo con eso, particularmente lo último, porque más allá de lo anecdótico o lo pintoresco de que esta mujer pretenda victimizarse, obviamente apegándose a la táctica de la izquierda tradicional de presentarse como víctima, aunque no lo es, claramente no lo es,
Es muy peligroso que ella diga que ella llore por decisiones que ella considera injustas de la Corte Suprema, porque al final ella tiene que representar la institución, no una postura. Y si ella llora por una decisión de la Corte Suprema que se apega completamente al papel de la Corte Suprema, es porque no está de acuerdo con las formas en las que se toman estas decisiones. Y esto yo creo que pervierte la esencia de la Corte Suprema. Ella tiene que acatar y respetar y reconocer y celebrar todas las decisiones que se tomen, así hayan sido votados en contra de su opinión, porque de eso se trata la institución. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que Sonia Sotomayor, siendo la magistrada hispana en la Corte Suprema, de alguna manera hace esta manifestación. Muchos, por supuesto, pensarán en la decisión sobre Roe versus Wade, que ha sido la más polémica que se ha tomado recientemente, y que eso realmente ella como hispana está diciendo que lloró por algo que realmente no representa los valores de la mayoría hispana, que la gran mayoría de los hispanos son pro vida, ¿no? Y que la gran mayoría de los hispanos y de las mujeres hispanas rechazan el aborto, y rechazan el aborto sobre todo en medidas extremas como las que se han planteado en etapas tan avanzadas. Yo creo que eso es lo que a mí me llama la atención, viniendo de ella como una mujer hispana que realmente no represente tanto los valores de la mayoría de los hispanos. Pero bueno, como siempre, se nos acabó el tiempo, pero como siempre es súper interesante escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que nos impactan a todos. Gracias Orlando Avendaño, Vanessa Vallejo y Alfonso Aguilar por haber estado con nosotros. Gracias. Un placer. Gracias. Y mire, esta celebración del Día de los Caídos o Memorial Day tiene un marcado acento hispano, ya que los latinos tienen un historial orgulloso y envidiable de servicio militar en el país que se remonta a la Guerra Civil. Y es que el último lunes de mayo se recuerda y honra a los que han muerto en combate o durante el servicio militar en defensa de los Estados Unidos. La fecha originalmente servía para homenajear a los 620,000 soldados que murieron en la Guerra Civil, que culminó en 1865, pero tras el fin de la Primera Guerra Mundial esto cambió y se decidió conmemorar a todos los valientes que fallecen sirviendo a su país. Sin embargo, no fue hasta 1971 cuando el Congreso lo declaró oficialmente como un feriado nacional. Estas son imágenes de la ceremonia que se llevó el día de hoy a cabo desde el Cementerio Nacional en Arlington. Desde Voz Media queremos agradecerles, darles las gracias a las familias de quienes lo sacrificaron todo por nuestra libertad y por nuestro país. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a escribirnos sus opiniones y sugerencias. Lo pueden hacer directamente a nuestro correo contacto@voz.us. Pero también no olvide suscribirse a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Voz Media en todas las plataformas. También nos encuentra en Spotify como @voz, en donde podrá disfrutar de todo el contenido de Voz Media que creamos para ustedes. Oiga, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star.